Bueno, ahora sí está grabando. Permíteme un momentico. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Iniciamos con la sesión de la Cátedra Libre de hoy, 16 de septiembre. Reiniciamos luego de una breve pausa, dadas las condiciones académicas propias de final y de principio de semestre. Seguimos con el tema de la movilización ciudadana. Ahora, digamos, dándole, digamos, un carácter un tanto distinto, dado que no estamos incursos en el mismo proceso de la movilización, aunque digamos que ha sido tan importante lo que ha sucedido en los últimos años, en particular este año, en los meses de mayo y junio, que pensamos que sigue siendo objeto de la reflexión sociológica. Hoy vamos a iniciar una breve sesión de lo que hemos llamado lecturas sociológicas, en las cuales buscamos que sean, digamos, podamos desde un poco la distancia de los acontecimientos ofrecer elementos sociológicos para la comprensión de lo que está pasando. Y esta sesión de hoy tiene un interés particular, dado que está hecha esa lectura también a partir de jóvenes. Esa será la sesión de hoy. Son jóvenes estudiantes, todos ellos de sociología. En primer lugar está Juan David Rodríguez Santa, Emanuel Sánchez y Estefanía Zapata, todos estudiantes de sociología, aproximadamente están entre el 40 y el 50% de su plan de estudios, y ellos compartirán con nosotros un trabajo realizado en el curso de marzo 1, el Estado colombiano y el uso represivo de la fuerza policial, una aproximación desde marzo a la actualidad colombiana. El segundo grupo está conformado por Kelly Manuela Loaiza Salgado, Paulina Osorio Galeano, Osvaldo Ramírez Pérez, quienes trabajaron también con base en elementos de Marx, y su ponencia de hoy van a llamarlo condiciones materiales de existencia y conciencia social en los dos sectores sociales colombianos. Siendo, digamos, esta nuestra temática, el profesor Pompeyo José Parada ha accedido muy amablemente a comentarnos las ponencias de los dos grupos. Él ya las ha visto, igual está ya con nosotros y va a escuchar las ponencias. Vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a hacer primero Vamos primero a escuchar a cada uno de los grupos, luego la presentación del profesor Pompeyo, y finalmente abriremos los micrófonos. También estaremos pendientes del chat para atender las preguntas del auditorio. Pero antes de comenzar con Estefanía, Juan David y Emmanuel, que van a ser los primeros expositores, permítanme ustedes compartir con ustedes este pequeño homenaje a las víctimas de la movilización ciudadana, todos ellos en su gran mayoría jóvenes. En consecuencia, permítanme ustedes y yo comparto con ustedes. Permítanme un segundito. Que este sea nuestro homenaje a las víctimas. Perdón, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Están viendo la presentación de No Olvidamos. Sí, profe. Gracias.
por favor. Por favor. Están viendo la presentación de No Olvidamos. Mi hijo era un estudiante de ingeniería industrial, estudiaba en la noche. Aparte de que estudiaba, trabajaba. ¿Sí? Era un muchacho de bien. Nos comunican que la policía está cubriéndose en un árbol y disparando a diestra y siniestra contra todas las personas que estaban ahí. Sí, o sea, esto no fue ninguna bala perdida, sino fue un asesinato como tal. Hace rato digo por favor y está quieto. ¿Por qué lo lastiman más? Por favor. Bueno, es el homenaje para las víctimas del 9 de septiembre en la masacre de Bogotá, eh, que forma también parte de este contexto de movilizaciones ciudadanas. Entonces, por favor, Juan David, Emanuel, tienen ustedes la palabra. Bueno, buenas tardes, ¿me ven y me escuchan? Sí, Estefanía. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de Facebook y también las personas que están en este lugar, como los profesores, los invitados y los compañeros de exposición. También queríamos pues agradecer la invitación del profesor Carlos Rojas a este espacio de diálogo y asimismo de aprendizaje. Entonces, a continuación, vamos a exponer y ya les voy a compartir. Me dicen si están viendo, porfa. Estaba cargando, pero no sé qué pasó. Espérate un segundo. Yo sí lo estoy viendo, Sí, profe. ahora sí, Estefanía. Sí se ve. Listo. Entonces, nuestra investigación, nuestro trabajo investigativo inicia con el tema del Estado colombiano y el uso represivo de las fuerzas policial, de la fuerza policial. Una aproximación desde Marx a la actualidad colombiana. Y quisimos realizar la siguiente pregunta, y es, ¿cómo se manifiesta la contradicción del Estado social de derecho con respecto al uso ilegal de la fuerza policial en contra de la sociedad civil, la cual ha salido a manifestarse en el marco del paro nacional de Colombia 2021? Entonces, nuestra investigación se da en ese análisis de mirar lo que ha estado pasando durante mucho tiempo en nuestro contexto, en el país de Colombia. Cómo es que se han presentado diferentes problemáticas sociales y políticas en nuestro entorno. Es por ello que quisimos como que abordar esta pregunta, este análisis a partir de unas bases teóricas que se centran en el filósofo economista Karl Marx, y es hacernos una aproximación desde el concepto que él tiene de Estado y asimismo de sociedad civil. Es importante también recalcar que definir el Estado desde Marx no es fácil, puesto que en su definición de Estado moderno se aproxima desde diferentes perspectivas, puesto que es más como un concepto dialéctico, ¿sí? Que no es estático, sino que permanece en movimiento, según como el contexto histórico.
Para llevar a cabo el proceso pues, de nuestra investigación, fue necesario acudir a diferentes textos bibliográficos, como fue el Manifiesto Comunista, también el de la crítica a la filosofía del Estado de Hegel, también fue uno de los textos que utilizamos para realizar la definición de esta pregunta, donde pues se abordaba más el concepto de Estado y asimismo el de sociedad civil. Entonces, el objetivo como tal de nuestro trabajo se enmarcó en eso, en mirar desde este autor, desde este filósofo, el concepto de sociedad y así de sociedad civil, y también ese acercamiento del Estado, ¿sí? El concepto de Estado, y cómo ese Estado, esa concepción de Estado tiene como una semejanza y cómo se puede definir a partir de lo que vivimos en este momento en Colombia, ¿sí? Cómo ese concepto de Estado en Marx lo podemos traer al contexto de Colombia, ¿sí? Hacer como una comparación. ¿Cuál es esa definición que da Marx de Estado y cómo Colombia en función de Estado cumple, ¿sí? ¿Cómo es que él está actuando junto con sus instituciones policiales, ¿sí? Entonces sería como esa parte de introducción. Ya les había hablado acerca pues de la pregunta como tal. Seguiríamos con el concepto de Estado en Marx. Bueno, pues como bien lo menciona Estefanía antes, Marx, digamos que no siempre tiene una definición estática de Estado. Él la va desarrollando en diferentes textos, pero pues digamos que de una manera general, inicialmente Marx muestra este Estado moderno como simplemente es una junta administrada por una clase dominante. El Estado es una clase dominante que administra los recursos y que se administra, pues digamos, el Estado en general. Entonces, de esta manera, para el marxismo, el Estado es junto como al poder político en general, un conjunto de medios de opresión que dominan al hombre. Y de estos medios van a salir diferentes instituciones, como la policía y las instituciones judiciales, que sirven para hacer esa opresión y dominación al hombre. Entonces acá se puede notar primero esta primera relación entre el Estado moderno y el despliegue de esas fuerzas represivas, representado pues, en la policía y en el derecho surgido de esa clase dominante. Asimismo, otro aspecto importante desarrollado tanto por Marx como por Engels en la ideología alemana es que una de las características que va a tener este Estado moderno es que dentro de sí hay una contradicción existente entre los intereses públicos y los intereses privados. Pues al ser una junta administrada por la clase dominante, estos solo van a velar por los intereses de su propia clase. Pero ellos hacen pasar estos intereses como unos intereses generales. Entonces ahí se va a dar esta contradicción. Entonces ellos van a crear como esta falsa idea, esta ilusión de un interés general, pero realmente solo están representando sus intereses particulares de clases. Y entonces esto va a generar algo que los autores denominan una comunidad ilusoria. Entonces, pues podemos ver como para Marx el Estado es simplemente el control político de las clases dominantes, y las luchas internas que se dan dentro de este propio Estado no son más que las manifestaciones de las luchas de las clases existentes. Y estas clases van a defender su interés como clase por encima de todo. E incluso lo van a defender incluso a través del despliegue de estas instituciones antes mencionadas. Entonces ahora pues podríamos entrar a definir un poco lo de la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil para Marx? Pues bien, en cuanto al concepto de sociedad civil, como bien explicaba Juan David, este concepto de sociedad civil se debe tomar en contraposición a este concepto de Estado. Si bien en ese Estado viene principalmente algo ideal,
en esas instituciones que mencionaba Juan David, en este caso, por ejemplo, el monopolio de la fuerza, o sea, todo esto que tiene que ver con las fuerzas policivas, e incluso el monopolio jurídico de ellas, entonces todo lo que tiene que ver con el aparataje judicial y todo esto. Esto bien parte de una parte ideal. Entonces, la sociedad civil como contraposición viene a ser esos sujetos reales y concretos que por medio de esas relaciones económicas que se gestan allí, establecen relaciones sociales, de intercambio y materiales, toda esta forma, este lugar donde está la sociedad civil, es donde están todos los grupos que hay en la sociedad y todas las clases sociales en las cuales están allí. O sea, para referirnos a la sociedad civil, no nos vamos a referir solamente a las personas que han salido a las calles a protestar, que si bien hacen parte de la sociedad civil, pero la sociedad civil es un escenario grandísimo donde convergen todos estos grupos de personas que tienen cada uno sus intereses, y allí es donde se gesta esa constante lucha que también mencionaba Juan David del Estado. Allí también está esa constante lucha y esa constante tensión alrededor de esa pugna por el poder. ¿Qué pasa con esta sociedad civil? Esta sociedad civil es posible existe pues gracias a la misma economía burguesa. O sea, es algo inseparable también de la burguesía, porque es su propio producto, tanto como el Estado, ¿cierto? Entonces, Marx también va a tener una visión de esta sociedad civil, no como algo, como todos sus conceptos, no lo va a considerar como algo estático. Como allí ese es el escenario de lucha, allá siempre van a haber luchas por esas contradicciones materiales que hay en el mundo existente, y entre otras personas que pues no tienen cómo satisfacer aquellas luchas ideales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas tensiones que se dan en el marco de esa sociedad civil con respecto a las ideas que están en el Estado y que no corresponden a la mayoría de esos grupos que se encuentran allí, es lo que lleva a que en el marco del paro nacional la gente emprenda un camino de reivindicaciones para hacer sus reclamos con respecto al Estado. ¿Y cómo responde este Estado? No con base en esa mayoría de intereses que manifiesta la sociedad civil, sino que empieza a hacer una medida represiva. Y esto es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, ahora creo que es interesante ver este concepto de Estado social que está en pantalla. Bueno, pues Colombia es un autodenominado Estado social de derecho. Este Estado social busca proteger y servir a la comunidad, y asimismo está fundado bajo esa idea del respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran. Además, también está fundado bajo la necesaria participación en las decisiones de todos, en las decisiones que rigen esta forma de organización tanto económica, cultural y administrativa. Entonces, digamos, como objetivos del Estado, el Estado tiene como objetivos garantizar el libre desenvolvimiento en el territorio. También tiene que velar para que el Estado sea reconocido a nivel internacional, y asimismo tiene que velar por mantener un orden social interno. Todo ello para poder garantizar su legitimidad como un Estado social de derecho. Pero en términos prácticos, el Estado está organizado mediante las ramas del poder público, en las cuales funcionan estas instituciones estatales, siendo las ramas la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Pese a esta división de poderes, en la historia, digamos, contemporánea del país, los mandos de esas no han variado mucho. Digamos que siempre han defendido como unos intereses, especialmente en esta historia contemporánea, digamos, a partir de los 2000, por así decirlo. Entonces, usualmente el control de esas está conformado especialmente desde el 2018, digamos, por el Centro Democrático, que es en una alianza con partidos como el Partido Conservador, Colombia Justas Libres, MIRA, una parte del partido de la U, asimismo una parte del Partido Liberal. Asimismo, se ve que en esas instituciones han participado intereses de clases como los terratenientes, las clases ganaderas, los banqueros, sectores cristianos y sectores de grandes comerciantes y grandes empresarios, incluso llegando a participar en estas algunas familias implicadas en negocios como del narcotráfico, o incluso relacionado con el paramilitarismo.
Bueno, digamos que a partir de lo que pasó en el paro nacional, digamos que se dan ciertos cambios en esta estructura estatal, digamos, donde hay unas sustituciones burocráticas en el gabinete para digamos, incluir algunos pequeños grupos o algunos miembros de ciertos partidos, digamos, para así que el Estado tenga un control político más fuerte, por así decirlo. Entonces, mediante estas alianzas, digamos, llegan las clases dominantes, han utilizado el Estado para sobreponer sus intereses, creando, digamos, políticas las hacen pasar como un interés general, pero realmente son contrarias a este. Y digamos, esto se puede reflejar mucho en una frase de la socióloga Sara Tufano. Ella dice, en Colombia solo se habla de Estado cuando se trata de que se refuerce su presencia militar en las regiones, pero Colombia todavía no sabe lo que es un gobierno nacional que piense en el bien común. Bueno, como lo decía Juan David, gran parte de esas tensiones que se estaban dando dentro de ese marco de institucionalidad en el que gobernaban estas clases asociadas con el Centro Democrático, pues, como partidos de la sociedad civil como el Centro Democrático, Conservador, grupos cristianos, a partir de los procesos que se desarrollaron en el marco nacional del paro, llegaron a pactar con fuerzas que, entre comillas, habían estado excluidas, pero que ven que sus intereses económicos, sus intereses de clanes, como lo denominaba Ariel Ávila, estaban en parcial tensión con el gobierno, pero al ver cómo amenazaba ese statu quo, aquella proceso de movilización social, llegaron a pactar y a avalar ese proceso de uso desproporcionado de la fuerza represiva y policiva del Estado. De allí que tengamos esta visión tan crítica. A ver, el Estado mismo colombiano, dentro de sus páginas, ahí está en la diapositiva, tiene como prioridades asegurar que los habitantes tengan garantías para desenvolverse libremente en el territorio. Pero ahí entonces empezamos a ver esas contradicciones de cómo es o a quiénes representa ese Estado, cómo se hace una medición jerárquica de unos prevaleciendo unos derechos sobre otros, todo porque los intereses de la clase dominante se están viendo afectados e incluso ahí pasan por encima de ese pacto social que tienen para arremeter en contra de la población civil. Podemos bajar la diapositiva en la que hay unas frases muy interesantes. Ahí está también la frase de Sara Tufano que mencionó Juan David. Una prueba de esto que venimos hablando es la que nos aporta Amnistía Internacional, que para el momento de la investigación, que fue el 21 de julio, reportaba, conjunto pues con el Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividades y Paz, que en los choques contra la fuerza pública habían dejado el saldo de al menos 79 personas asesinadas y una cantidad impresionante de personas desaparecidas. Casos que al día de hoy podemos decir con seguridad muy pocos se han esclarecido y las responsabilidades de ese mismo Estado han sido nulas prácticamente para responder a esto. Otro de los asuntos problemáticos que vemos es en esa misma sociedad civil, que es esa incapacidad que han tenido los grupos subalternos para poder llevar a cabo acciones significativas que justamente vayan a instaurar esa lucha por el poder y por un cambio de fondo en el Estado. Estos grupos subalternos, por ejemplo, los partidos políticos, llamémoslos Partido Verde, no sé, Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático, Dignidad, han sido incapaces de hacer consensos y llevar a cabo una respuesta que represente en bloque esas exigencias de la sociedad civil. Y han caído justamente en lo que hablábamos con Marx, en una lucha ilusoria en la cual simplemente se está pensando en una lucha por el poder político, pero no se está pensando de fondo en una solución real de los problemas que aboca pues todo este proceso. Ya por conclusiones, un segundo.
Bueno, ya si nos puedes colaborar, Juan David, con la primera conclusión. Sí, dale. Bueno, como conclusiones, vemos que en Colombia este Estado no es garante de un interés general, pues solo refleja unos intereses propios que como clases dominantes quieren defender, demostrando que para defender esos intereses de clase está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso utilizar la fuerza pública como una fuerza personal, asesinando, desapareciendo y matando a cualquiera que se oponga a estos intereses. En Colombia este Estado de Derecho es, como bien lo hizo Marx y Engels, es una comunidad ilusoria donde solo hay un Estado de élites en el cual hay una adecuación institucional y legal, no en función del país de las mayorías, sino en función de ellos mismos, o sea, en función de los que controlan el poder. También podemos ver que el deterioro de las instituciones gubernamentales ha socavado el Estado social de derecho, al punto de que la única forma de mantener el orden es ir en contravía de los pactos sociales en los que se sustenta la existencia misma del Estado, situación que crea las condiciones materiales para un estallido social que permite repensar las formas en las que funciona todo este aparataje institucional, como una búsqueda por una emancipación del yugo a la que ha estado sometida, al menos de manera parcial, gran parte de la sociedad civil en un despertar de una nueva conciencia. Bueno, también otra conclusión importante que sacamos de esta investigación fue que a pesar que Colombia se ha denominado un Estado social de derecho, es decir, que está compuesto por igualdad, por solidaridad, por reconocimiento y derechos con garantías, en la vida real no sucede. Al contrario, sucede es que la sociedad colombiana sufre actualmente una represión, lo podemos observar en las marchas. También una profunda, inaceptable violencia por parte de esas instituciones estatales. Listo, compañeros, ¿alguna pregunta, algún tema que crean que vamos a ahondar, abordar? Pues supongo que al final ya lo tramitaremos. Estefanía, Emanuel, Juan David, muchas gracias por su presentación. Dejamos las preguntas para el final, para poder escuchar la intervención que viene ahora. Muchas gracias por su presentación. Ahora viene Kelly Manuela Loaiza Salgado, Paulina Osorio Galeano y Osvaldo Ramírez, quienes han hecho un trabajo que han titulado Condiciones materiales de existencia y conciencia social en los dos sectores sociales colombianos. Agradeciendo entonces el tiempo que ustedes han destinado, escuchemos entonces a Kelly, Paulina y Osvaldo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Ya como el profesor lo había dicho, me llamo Kelly Manuela, estudiante de Sociología. Darle también el crédito al compañero Osvaldo Ramírez, que aunque en estos momentos no se puede presentar pues ya por asuntos personales, pero igual él también hizo parte de este trabajo. Le doy el espacio pues para mi compañera para que salude mientras yo organizo unas cositas acá. Bueno, buenas tardes a todos. Pues principalmente gracias al profesor Carlos Eduardo por la invitación. Gracias también a los asistentes y compañeros que expusieron. Pues nada, vamos a dar comienzo al trabajo de investigación que realizamos. De nuevo, muchas gracias. Listo, Pau. ¿Me presentas la pantalla, por favor? ¿Ya la están viendo? Sí, ya está cargando. Listo. Si hay alguna inconsistencia, por favor, si no se mueven las diapositivas o algo, me lo mencionan. Muchas gracias. Listo, pues inicialmente en este trabajo se trató como, ahí como interferencia, ¿sí me escuchan bien? Me parece que se quitó la interferencia. Listo, ya.
Entonces, pues en este trabajo se trató como de describir las diferentes perspectivas que surgieron dentro de dos categorías, que se autodenominaron primera línea y gente de bien. Ellos, como ya había dicho, se autodenominaron a sí mismos en el marco de la protesta. Esto con la finalidad pues de exponer las concepciones de ellos que surgieron alrededor de la problemática que se gestaron en los meses pues de mayo y junio del presente año. Las movilizaciones nos enfocamos pues en Cali, Colombia, porque ahí fue donde más encontramos información y fue como un modelo de protesta. Y de esta misma manera también plantear algunas consecuencias que surgieron a partir de las condiciones materiales de existencia de los dos grupos sociales. Entonces, para lo anterior, recurrimos pues a algunos conceptos, exactamente a 3 conceptos del sociólogo Karl Marx, que más adelante o pues a continuación daré una breve explicación con el objetivo de darle como esa mirada sociológica a estas movilizaciones sociales que se presentaron aquí en Colombia. La pregunta fue, ¿cuáles son las condiciones materiales de existencia y su conciencia social que se presentan en los dos sectores sociales que se denominan a sí mismos primera línea y gente de bien en las movilizaciones en Cali, Colombia, durante los meses de mayo y junio de 2021? En los aspectos conceptuales, como pues ya había mencionado anteriormente, recordemos los 3 conceptos. Este fue el primero, fue el de clases sociales, como una, Karl Marx definió a la clase social como una determinada congregación de personas sumergidas en unos mismos intereses o en unos mismos objetivos, que esto a su vez subyace en la naturaleza humana, esto pues con el objetivo de garantizar una existencia en la historia social. El sociólogo pues él hablaba de en la clase social capitalista pues él hablaba de 2 sectores importantes que era o son la burguesía y el proletariado. Hay muchas otras clases, sino pues que estas son como las más vitales o relevantes. También tenemos que considerar que estas clases sociales en la sociedad implican como una división social del trabajo. Ya seguimos pues con la conciencia social, que él se refería como a esa facultad de las personas que se tienen como para reconocerse como integrantes o como parte de esa clase social, como en el caso aquí que se denominan gente bien o la primera línea, las cuales se mantienen pues en relaciones antagónicas con las demás clases. Esta concepción se basa pues en la idea general de las luchas de clases como una sociedad no solo dividida, sino que también como estratificada. La conciencia social se presenta pues mediante la ideología o se puede expresar mediante las ideologías políticas, mediante la religión, el arte, la filosofía, la ciencia y también en la estructura jurídica de una sociedad. Ya para culminar estos aspectos conceptuales, sigue, o el último que recogimos fue el de condiciones de existencia material. Y aquí el autor, con su teoría pues desde el materialismo histórico, él entendió estas condiciones de existencia social como esa forma de las personas que involucran o se involucran con la naturaleza para relacionarse con ella y además transformarlas a fin de satisfacer sus diversas necesidades. Esto se presenta como una condición fundamental, no solo en la actualidad, sino también para toda la historia humana. Y también de esa misma manera, pues, asegurar la vida del hombre. Esta acción de satisfacer, dice pues el autor, que adquiere también una condición de tener los instrumentos o esa adquisición de instrumentos necesarios e ideales para suplir esas necesidades, y esto puede conducir a nuevos apetitos. Además, estas condiciones pueden ser cambiantes por la dinámica de las ideas dominantes. Entonces ya seguimos con los aspectos metodológicos que la compañera nos va a explicar.
Bueno, pues como aspectos metodológicos, nosotros pues tuvimos en cuenta una recolección de datos de prensa como fuente principal, pues con el fin de realizar una lectura desde la teoría y los conceptos de Karl Marx. Como los mencionó anteriormente mi compañera Manuela, los cuales fueron pues conciencia social, clases sociales, condiciones materiales de existencia, a las circunstancias de los dos, pues que estaban viviendo los dos sectores sociales, o sea, la gente de bien y la primera línea de la ciudad de Cali, Colombia, pues teniendo en cuenta que esta fue una de las principales ciudades modelos en la movilización social que pues hubo en los meses anteriores. Pues esto lo acogimos pues de manera para obtener, obtener un resultado aproximado al problema central del trabajo. Bueno, como hallazgos, pues en la primera evidencia, no sé si de pronto recuerdan que por medio de las redes sociales se brindó un video de uno que se llama Rafael Andrés Escobar, pues él se presenta como un empresario que es habitante de la ciudad de Cali, para ser pues más exactos de Ciudad Jardín. Él se expresa pues que es gerente de una empresa llamada Media Adversity Company, pues la cual creó como una sociedad de acciones simplificadas y pues además de esto se dedica comercialmente al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería. Lo que sucede con este sujeto es que pues él siente que lo representa a la gente de bien y se le acusa por disparar a los vándalos, como él, pues él mismo lo señala, junto a unos policías el 28 de mayo del 2021. Pues se dice que el empresario en la revista Semana donde tomamos la evidencia salió a justificar sus acciones, que solo era para disuadir a las personas que querían quemar un CAI de la policía ubicado pues en Cali. También dijo que pues lo había hecho para hacer apoyo a la fuerza pública y además de esto pues defender sus bienes materiales. Además pues sale a rechazar todo tipo de estigmatizaciones que se le hacen pues en contra de él, diciendo que pues él no es paramilitar o tipo asesino. Lo cual de esto, pues nosotros planteamos una pregunta en el final pues de esta parte, que es ¿por qué un comerciante dispara a otros civiles? Si pues también se supone que él era un comerciante. En la revista Semana, pues este sujeto se defendió y aseguró que cuando él empieza a escuchar detonaciones, pues siente pánico y peligro y decide salir a las calles. Cuando llega pues al puente de la carrera 102, donde se encuentra el CAI anteriormente nombrado, se encuentra de que había pocos efectivos y que eran demasiados manifestantes los que venían hacia la zona. Entonces, pues menciona también que un policía estaba ondeando una bandera blanca, símbolo de paz, pues para tratar de aliviar a los ánimos, pero que esto no había servido de nada. Entonces, que ahí es cuando él decide hacer unos disparos de disuasión al aire con el arma traumática no letal. Entonces aquí en esta parte nosotros planteamos otra pregunta, la cual es ¿por qué los sentimientos de pánico y peligro ante una manifestación y responder con disparos? Porque podía responder con otro tipo de acciones. Pues bueno, el anteriormente nombrado Rafael Andrés Escobar se presenta pues ya, como lo dije, como un empresario que es especialista en el campo de servicios pues audiovisuales, también hace publicidad por los medios de Facebook y otras redes sociales, dice también que se relaciona con celebridades e influencers de distintos países, pero la realidad, bueno, también menciona que es una persona que ama y defiende su ciudad, o sea, Cali, pues hasta la muerte. Pero en realidad, pues este sujeto no es lo que dice ser, porque en realidad es un comerciante y pues publicista, pero no es como se presenta realmente ante la sociedad. Como segunda evidencia, pues se encuentra que en la transmisión de prensa del Canal 2, el grupo de personas denominado Primera Línea, que este grupo pues involucra estudiantes, madres cabezas de hogar, defensores de los derechos humanos, realizan la inauguración al Monumento de la Resistencia en la ciudad de Cali, el cual presenta el apoyo a la protesta pues del paro nacional del país.
Al ver pues esta entrevista, uno de los voceros de la primera línea, llamado Juan Martínez, que es un estudiante universitario y residente de Cali, menciona que da su vida por un país libre y además pues lleno de oportunidades. De esa manera también expresa que la edificación de este monumento es un puño que sostiene la palabra resiste con los colores de la bandera de Colombia, y además tiene como mensaje la unidad de que esto no solamente se había realizado por el pueblo caleño, sino también colombiano. Y aparte que estaban haciendo un sentido homenaje a las víctimas que pues había dejado el paro y que todavía estaba abarcando el paro. Bueno, como tercera evidencia, supongo que pues muchas de las personas han escuchado a Luis Arturo Villar Zúdek, que es un youtuber e influencer más conocido como Luisito Comunica. Luisito es proveniente del país de México y visitó Cali en una de sus travesías. Realizó lo que tomamos como evidencia, lo realizó pues en un documento, lo planteó vivenciando pues los acontecimientos del paro nacional, haciendo frente sobre todo a la primera línea y mostrando por medio de sus documentales pues lo que estaba sucediendo con las personas, lo que decían acerca de por qué estaban manifestando. Sobre esto pues encontró muchas falencias en el orden de muchos barrios de la ciudad desde antes de lo que ocurría el paro. Por ejemplo, vio que había muchos barrios y pues esta ciudad no tenía presencia del Estado ni de la policía, que estaban destrozadas las calles por derrumbes, que las casas estaban en muy mal estado, y además de esto que las personas tenían pocas probabilidades de encontrar trabajo. Él pues abarcó a la primera línea y la describió como las personas que ponen el frente a aquello de la manifestación, que están adelante de los movimientos que estaban ocurriendo en ese momento. Y por último, como cuarta evidencia, se tiene pues del periódico Infobae, que es latinoamericano, a la senadora María Fernanda Cabal, que pues es nacida en la ciudad de Cali. Su trayectoria profesional la fue encaminando poco a poco a la política como politóloga, ha ocupado pues varios cargos públicos y actualmente pues es denominada como una posible candidata presidencial. Además, esto pues viene muy arraigado con la actividad económica de su cónyuge José Félix Laufrier, el cual realizó una ingeniería civil con maestría en economía en la Universidad Javeriana, y pues él es el actual presidente de FEDEGAN, que es la Federación Nacional de Ganaderos. Lo que sucede con María Fernanda Cabal es que pues se presentó unas acciones que pues por el grupo de la gente de bien, que habían unos muros pintados por las primeras líneas y por las personas que pues estaban a favor de las manifestaciones, y estas personas pues las taparon con una pintura color gris para dar un mensaje al no comunismo, y que a su vez pues se presentaron como una seguridad para la ciudad de Cali. Llevaron puesta una camiseta blanca en el evento, y en este evento pues se presentó la senadora del Centro Democrático, la anteriormente nombrada María Fernanda Cabal. Entonces ella menciona que en realidad lo que sucede es que los manifestantes quieren acabar con el país, que no hay ningún derecho a la protesta, que todo lo que mencionan sobre las manifestaciones es falso, que en realidad el derecho fundamental es la vida, la movilidad del trabajo, y que el resto pues es una mentira. Además, menciona que cuando la manifestación deja de ser pacífica, pierde cualquier tipo de protección. Y además de esto, pues lo que ella menciona es que lo que hacen las manifestantes es pervertir lo que es bueno y lo malo. O sea, dice, todo lo que hacen es pervertir que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces, pues esto se puede ver como que ella representa y es defensora de la gente de bien, porque justifica la obtención de armas por parte de este sector. Además señala que es un privilegio e incentiva a un diálogo pues con los comerciantes, mineros,
agricultores y también con los ganaderos. Además se refiere a Cali pues como una ciudad que es muy violenta, que necesita seguridad, que esto pues es necesario para poder disfrutar el derecho a la vida, al trabajo y pues entre otras cosas. Entonces para continuar, nosotros pues con las anteriores noticias logramos tener una aproximación a los dos sectores sociales que pues poseen conciencia social con la similitud, con una gran similitud, la cual pues cada uno se presenta como un símbolo de protección para los habitantes de la ciudad de Cali, tanto pues la gente de bien como la primera línea. Pero la autodenominada gente de bien, pues se reconocen entre ellos con los ideales de brindar protección a la sociedad y a sus bienes materiales. Además, pretenden pues ser un apoyo para la fuerza pública y creen actuar bajo los parámetros de la ley con la finalidad pues de defender las instituciones, la fuerza legítima del Estado y creen otorgar una correcta funcionalidad en la democracia. Esta conciencia social pues es vista como una ideología porque realmente altera la realidad a su conveniencia para justificar sus acciones, buenas o malas. Además se muestran ante la sociedad como un tipo de persona diferente a lo que verdaderamente son, perdón. Es lo que anteriormente mencionábamos sobre Andrés Escobar, el que le disparó a las personas en medio de la manifestación. Además, pues las condiciones materiales de existencia de esta categoría, o sea, pues de la gente de bien, están relacionadas con una parte de la sociedad que es pudiente, con garantías de obtener más acceso a una vida con privilegios, por realizar labores de altos cargos en la sociedad, con accesos a los medios de producción como comerciantes, figuras públicas y a los ganaderos que pues también anteriormente mencioné. Que además esta gente de bien generan altos ingresos monetarios sin problemas en las satisfacciones de sus necesidades generales y pues asimismo tienen un vínculo mucho más estrecho con el gobierno. Entonces pues esta fue mi parte, ya mi compañera Manuela les va a explicar un poco la aproximación que tuvimos frente a la primera línea. Listo, como dijo mi compañera, pues en estas conciencias sociales, en estas dos, hubo una similitud, ¿cierto? En cuanto a ese símbolo de protección o de seguridad ante los que dentro de esa clase social, aunque nosotros decidimos mejor llamarlo sector social, para ser como más claros, y vemos como en esta otra orilla de la categoría autodenominada primera línea, vemos como el objetivo inicial pues de ellos era como brindar otorgar esa confianza a los actores sociales que promovían o pues o querían o salir a las calles, movilizarse en la ciudad de Cali. Aunque estos acontecimientos pues también se presentan en varias partes de Colombia o podríamos decir pues que a nivel nacional, sino que como ya había dicho pues anteriormente que nosotros nos enfocamos en Cali como para tener esa delimitación o delimitar el espacio y el tiempo, ¿cierto? Que fue en este tiempo, en mayo y junio. Listo. Ellos ya, como vemos, ya no es un apoyo a la fuerza pública, sino más bien se les considera como un opositor. No solo del gobierno y sector público, sino que claramente y pues evidentemente con los de la gente bien. Ellos salieron a exigir en medio de la protesta en el marco de la ley, pues con ciertas peticiones, con una mejora en la calidad de vida, no solo de su sector social, sino que ellos decían del pueblo colombiano en sí. Asimismo, entonces, esto se convierte, o ellos se convierten como en un mecanismo de defensa contra las violentas, porque demandaban y advertían que recibían violentas acciones por parte de los uniformados y teniendo pues como esas desigualdades en las armas, porque ellos solo contaban con el agua de con soda o con las latas de metal o de hierro para poderse defender, con los cascos, mientras que los uniformados pues sí tenían un apoyo total en cuanto a este mecanismo de defensa.
Además, debemos también tener en cuenta una implicación que tiene esto, que es una división política, económica y social. Listo. La primera línea, en la gran mayoría no vemos, o sea, no como lo explicó Paulina, que era cierta parte de la clase o una pequeña congregación, sino que era la gran mayoría del pueblo colombiano, que decían que solo contaban pues con su fuerza de trabajo para vender a esas empresas o a esas instituciones. Con esto lo vamos a relacionar con ese concepto de Karl Marx, que es las condiciones materiales de existencia, que es la fuerza de trabajo. Así también, pues ellos decían que obtenían un salario mínimo y difícilmente podían garantizar su existencia. Se comprende también, no solo por vándalos como querían somatizar a ciertas personas en las movilizaciones como para desvirtuar eso, sino que decían que, o sea, que también habían amas de casa, que además estudiantes, que no tenían cómo generar lucro, sino que pues dependían económicamente de alguien de más. Decían también que no solo disponían, o bueno, logramos evidenciar que no solo disponían de sus faltas de oportunidades laborales, sino que también que los pocos que trabajan están como en una explotación laboral. Un ejemplo muy claro es ahora con los call centers, con los jóvenes que tienen que trabajar para sustentar su estudio o aún para sustentar sus familias. Además, la falta de acceso a los estudios superiores, a un limitado acceso a la canasta familiar, a otros aspectos precarios para vivir cómodamente, lo cual los llevó a manifestarse ante el gobierno de Duque. Y aquí es donde uno se pregunta, uno piensa, bueno, estábamos en medio de una pandemia, antes había un temor de que si salíamos de la esquina o que si nos visitaban o que si visitábamos nos íbamos a contagiar y eso podía ocasionar una muerte, y aún así vimos las calles llenas, no solo en Cali. Por ejemplo, yo soy de un municipio de Chinchiná y es un municipio pequeña, y veíamos que muchas veces se llenó las calles, muchas veces salimos, muchas veces alzamos la voz aún en medio. O sea, es tanta la inconformidad que se generó que dejamos como en un segundo plano lo de la pandemia. Ya como conclusiones, como para ayudar en la respuesta y aproximarnos a ella, vemos como en cada sector social responde pues a ciertas garantías, a unas determinadas garantías de existencia. Y vimos aquí una categoría de desigualdad, como ya lo había mencionado, no solo desigualdad en las condiciones materiales de existencia, sino en otras. Así pues como lo vimos en las primeras líneas. Porque, como ya lo había mencionado, y vuelvo y lo reitero, ellos carecían o carecen o carecemos, porque hago parte de eso también, posibilidades a una mejor vida en cuestiones económicas, en cuestiones sociales, en cuestiones políticas. Además, evidenciamos también cómo la gente de bien lanza discursos falaces, como lo dijo la compañera anteriormente, por ejemplo, el discurso de la senadora Cabal. O sea, si no, yo no le encuentro lógica de cuando dice que el derecho a la vida prioriza prioriza al derecho, más, ella negaba el derecho a protestar, ella lo niega. Y vemos cómo es tan incoherente, pues porque vemos que la mayoría de personas, como en el barrio de Siloé, de primera línea, fueron masacradas. Vimos videos en el Canal 2, que es un canal alternativo de Cali, cómo disparaban, cómo hasta incendiaron casas, o sea, cómo atentaron contra la vida. Entonces ya cómo va a salir a dar ese discurso si el gobierno en el que ella pertenece está atentando contra la vida. Entonces vemos esos discursos pues falaces. Además, no solo de eso, sino también alrededor de la ideología comunista. O sea, vemos cómo infunden ese miedo o esa incertidumbre a la sociedad como para desmeritar lo que están haciendo con esa ideología de que los comunistas, que nos van a invadir los comunistas, y bueno, y todos estos discursos, y teniendo en cuenta que no se percataron que en Colombia, en la Constitución política, ampara
esa libre ideología de los habitantes. O sea que en efecto podemos decir que los de primera línea no son delincuentes, si fueran pues comunistas, como ellos lo dicen. Ya como la cereza del pastel, ese último detalle del trabajo fue, o sea, lo finalizamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación del Estado colombiano con las distintas clases sociales? ¿Y por qué apoya o reprime a partir de estas luchas? Estas luchas de clases. Entonces esa fue como la finalización de nuestro trabajo, que fue una pregunta, como si más adelante nos da pues la oportunidad de seguirla o dejarla ahí pues, y no sé si mi compañera quiere terminar con algo, pero yo ya terminé. Muchas gracias por su asistencia, por prestarnos atención, y me despido con esto. Bueno, pues así como mencionaba Manu anteriormente, yo también, pues con el trabajo, los tres, la verdad, obtuvimos un resultado de una desigualdad que no fue tan solo económica, sino política, en la participación pues de todo este tipo de actividades, de todo este tipo de que, entonces era lo que decía Manuela, la ley que ampara en la Constitución política a los ciudadanos para poder protestar, para poder manifestarnos sobre nuestros derechos, sobre las cosas que en verdad queremos tener. Desde ese punto, pues ahí ya hay una falencia, porque entonces no, o sea, no se puede abarcar realmente qué es lo que entonces tenemos nosotros como derechos en este país. También el cuento de que pues no sé, por ser más pudiente, o entonces por no ser tan pudiente, por decirlo así, se puede protestar y los otros no, porque es que si nos ponemos a ver, la gente de primera línea, por así decirlo, tenían que decidir entre si iban a trabajar o iban a estudiar, o seguían en sus casas resguardándose supuestamente por sus... Pues porque entonces con qué iban a seguir comprando su comida, porque entonces no podían salir a manifestar, siendo que el peligro supuestamente que mencionaban, bueno, absolutamente todo esto, yo creo que pues había que mencionarlo, y ya, pues yo creo que mi compañera abarcó también muchas cosas. Muchas gracias por su atención. De aquí fue donde sacamos pues la bibliografía, todo lo que vimos, todos los antecedentes, y ya. Muy bien, Estefanía, muchas gracias por su intervención. Muchas gracias también por cumplir con el tiempo. Entonces ahora, profesor Pompeyo, tiene usted la palabra para los comentarios. Gracias, profesor Carlos, y a los asistentes por permitirme participar y comentar los trabajos que han presentado los estudiantes. Bueno, me parece muy importante que un ejercicio académico y pedagógico se vuelva público a través de estas redes sociales. Y eso me parece que está permitiendo que la universidad se conecte más con la sociedad colombiana, y que la gente que no pertenece a la universidad pueda participar también de la producción que hacen los estudiantes, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues felicito a los 6 estudiantes que han expuesto, porque han hecho una interpretación de un suceso tan importante como lo que acaba de suceder en el país en los meses anteriores. Bueno, yo voy a hacer un comentario siguiendo el orden de las presentaciones, no como las hicieron acá, sino como yo las leí. Y en primer lugar yo voy a referirme a la segunda, a la que tiene que ver con las condiciones de existencia social y de conciencia social de 2 sectores sociales en Cali. Bueno, yo veo que los 2 trabajos pues comparten el mismo formato. Hacen un planteamiento a través de una pregunta, definen los conceptos, posteriormente van a la información, a los datos, y hacen la interpretación
en lo que ellos llaman hallazgos de una manera, dijéramos, como muy apropiada. En ese sentido es que encuentro pues como muy gratificante ver que unos estudiantes en un ejercicio académico pues realmente lo hacen de una manera muy original y se apropian realmente del objeto, que era en este caso analizar en un sitio que se convirtió pues como en el emblemático de la movilización social, y presentan los hallazgos de una manera pues digo original, muy sencilla, en un estilo que aunque plano no es engorroso, y muy al estilo a veces de los informes que se presentan de investigación en las ciencias naturales, lo cual me parece también muy adecuado en un trabajo de ciencias sociales, ¿no? Bien, bueno, pues veo algunas cuestiones que un poco pues las haría dentro de un sentido de una crítica constructiva. En primer lugar, pues diría que en los dos, hablar en el título de los dos sectores sociales implicaría que son los únicos sectores o porque son los más representativos de la movilización, y probablemente lo hicieron en razón de su protagonismo, especialmente la primera línea y los que tuvieron incumbencia, dijéramos, como en la parte opuesta, que fueron los que el grupo de personas que se conoce como la gente de bien. Bueno, me parece muy bien la aclaración que hizo, creo que Kelly y Manuela, sobre que ellos prefirieron utilizar el término de sectores y no propiamente clases, ¿no? Eso también me parece un logro, porque dentro de los informes pues hay que tener cierta prudencia y no comprometerse con conceptos, por ejemplo, que necesitarían una mayor evidencia, ¿no? Bueno, pues porque los sectores sociales no necesariamente son clases, son parte, seguramente son fragmentos de esas clases. Bueno, utilizando la referencia de Marx, pues no necesariamente aquí se puede hablar de estratificación, pero sí podríamos hablar de fracciones que actúan al interior de esas clases. Bueno, me parece que las clases sociales son más permanentes y que también de alguna manera los protagonistas implican que otros sectores sociales de la ciudad de Cali y en general del país pues tenían una posición con relación al evento que sucedió en estos meses que ellos tienen dentro del objeto de eso. Bueno, pero de todas maneras aquí podría haber una justificación de por qué se utiliza mejor el concepto, el término sectores y no propiamente el de clases. Eso sería muy interesante que se justificara, digamos, en la introducción. Bueno, veo también como muy acertado que en lo que ellos llaman la conceptualización, si se parte de eso, pues expresan tres conceptos de una forma sintética y apropiada, con un lenguaje, dijéramos, muy desapasionado, lo cual también me parece muy interesante. Bueno, pues en las tres partes que tienen los trabajos, los veo que tienen un buen estilo, que pues la metodología que se utilizó, la información, los datos, pues de cierta manera tienen que ver con las condiciones que presentaba la pandemia, ¿no? Entonces ellos realmente se refieren y toman como representativos de cada uno de esos sectores a dos personajes por cada uno de los grupos sociales. En primer lugar, al personaje del comerciante que dispara junto con la policía el 28 de mayo, que se basan en sus declaraciones, y en segundo lugar la senadora María Fernanda Cabal. Bueno, hasta cierto punto eso también sería un poco novedoso, de que el concepto de conciencia social se pueda tomar por la representatividad de dos personajes, ¿no? Que pues de cierta manera se me parece un poco como las teorías subjetivistas, que en la medida en que estos personajes sean representativos son válidos para calificar, por ejemplo, el comportamiento sociopolítico de estos grupos.
no sé, en la teoría de Marx, pues seguramente en una investigación de mayor profundidad, pues hay que tener unas mayores evidencias y una indagación más empírica que permita ver que objetivamente existen estas clases sociales o estos sectores sociales. Sí, sería pues en una indagación que no era realmente el objetivo de mayor calado. Pues de todas maneras, pues veo que los datos pues también fueron muy acertados y son muy elocuentes. En una segunda parte de lo que ellos llaman hallazgos veo que hay una interpretación, lo cual también me parece muy bien, donde a su juicio se establece la defensa de esos intereses por parte de estos personajes. Bueno, me echaría de menos allí que para eso pues habría que tener una mayor documentación de ese sector y, por ejemplo, matizar un poquito más el sector de gente de bien. ¿Por qué? Pues porque también ese sector se expresa en una ciudad que ha sido muy particular en los últimos tiempos, dada la influencia, por ejemplo, de sectores emergentes, dado que allí, pues, la ciudad de Cali ha sido una de las sedes de uno de los grupos de los llamados carteles, y eso ideológicamente también influencia a muchos sectores de la clase media, que pese a que no dispararon, creo que legitimaban desde diferentes sectores de la misma ciudad ese proceder, como lo expresaba la información de algunos medios, ¿no? Bien, me parece que pues el trabajo pues ha sido muy interesante por ese carácter desapasionado en la interpretación y que nos presentan un buen resultado. El segundo trabajo, el de los estudiantes Juan David Rodríguez, Emanuel Sánchez López y Estefanía Zapata, que se llama El Estado colombiano y el uso represivo de la fuerza policial, pues tiene el mismo esquema del primero, pero tiene una diferencia, ¿no? Y es que de pronto el primero tiene mayor información, dijéramos, tiene un carácter más empírico. En cambio, el segundo me pareció también interesante porque tiene la discusión, dijéramos, conceptual, es un poquito más compleja y, bueno, está un poquito menos documentado para la información con la cual hacer esta interpretación. Entonces, veo que de todas maneras pues hay una cuestión interesante en cuanto se presenta el concepto de Estado, que me parece en mar muy complejo, evidentemente, porque creo que ellos consultaron diferentes trabajos, pero eso a ese nivel, por ejemplo, del manifiesto comunista en 1848 no está suficientemente claro, es quizás donde más se destaca el concepto que ellos tomaron, que me parece todavía que tenía poco recorrido porque dice que es una junta instrumental. De todas maneras, el concepto de Estado pues se destaca por lo instrumental de la fuerza o el uso de la fuerza de una clase dominante sobre otra, a través de una serie de instituciones que han sido creadas para el efecto y que se pueden denotar especialmente en el nivel de la superestructura, ciertamente. Más detenido en la parte conceptual que del Estado es el de la sociedad civil, ¿no? Pues lo primero porque pues hay una dicotomía entre que hay una contradicción entre el interés general y el interés privado. Bien, los hallazgos que ellos presentan en ese proceso del Estado Social de Derecho, es decir, del concepto que lo aplican y que diría que en Colombia se expresa en el concepto, en el Estado Social de Derecho, que lo verían como una contradicción con el uso precisamente de la fuerza. Entonces, aquí yo también diría que hay una contradicción, porque es decir, teóricamente el concepto de Estado en Marx es fundamentalmente en ese sentido, es un instrumento de control, de opresión de una clase sobre otra. Pues no exclusivamente tampoco del uso de la fuerza y de la violencia, sino también de todo lo que significa lo administrativo,
garantizar unas formas de acumulación de capital, etcétera. Bueno, pues en eso también la historia habrá tenido más desarrollos y que mostraría que el Estado no es solamente eso, sino que también se considera que es una forma, es la forma adecuada por la cual se resuelven las contradicciones de la sociedad. Entonces, la expresión de eso estaría más según los intérpretes de esto, en que ese Estado en Colombia se caracteriza especialmente por el Estado social de derecho. Y que bueno, pues en ese sentido en que se utilice lo instrumental como opresión de una clase sobre otra, teóricamente yo no lo diría, no diría que hay una contradicción. Sí, me parece que sería como lo coherente desde ese punto de vista. El problema es que habría que mirar en el hecho social los cambios que se han operado, por ejemplo, en Colombia en los grupos dominantes y especialmente todo el proceso que ha tenido de 1991 hasta la actualidad, en la Constitución del 91, que es la que consagraría el Estado Social de Derecho, y que con todas las reformas que se han hecho, realmente hoy encontraríamos que se ha desvirtuado lo que significa el Estado Social de Derecho, como fue la idea de los constituyentes en 1991, ¿no? Que es también compatible con todos los cambios que se han dado dentro de las clases sociales dominantes en todas las regiones del país. En ese sentido, yo diría un poco que dentro del mismo referente teórico quizás hay otro autor distinto de Marx, que es Gramsci, que me parece que es el teórico en ese esquema especialista, digamos, en la superestructura, y que en ese sentido él maneja dos conceptos que también me parecen muy ilustrativos para hacer estas interpretaciones, que es precisamente el de la hegemonía y el de la coacción, ¿no? Es que por los cambios que se han operado, evidentemente las clases gobernantes en Colombia no son ya hegemónicas, porque no tienen una concepción ética del Estado y por lo tanto no arrastran a la sociedad hacia el progreso, sino por el contrario, lo que se ha devenido y lo que se ha impuesto es simplemente la coacción, el uso de la fuerza, ¿no? No es la sociedad civil, sino que es la sociedad política, es el Estado en su concepción el uso abierto de la fuerza, y eso es muy compatible con los intereses que tienen las clases que hoy se constituyen en dominantes. Bueno, siempre desde la época de la violencia en 1946, las clases se han convertido en dominantes. En el periodo del Frente Nacional hubo un intento de recuperación, y lo que se ha desarrollado últimamente es que esos intereses lo que hacen es que sean unas clases que utilizan abiertamente la fuerza, como evidentemente o se vuelve patente en todos los sucesos que ha vivido el país. Bueno, me parecería también que a pesar de que ellos utilizan de manera como muy ágil ese esquema de combinar lo que ellos llaman los aspectos metodológicos con los referentes conceptuales y ligarlos y encontrar unos resultados, que es lo que se hace dentro de este oficio, hubiera sido por el mismo esquema muy interesante, así fuera someramente, que se hubiera hecho, por ejemplo, un contexto económico en ambos casos, ¿no? Es decir, ¿por qué la ciudad de Cali realmente es como dijo uno de los estudiantes, el modelo de la movilización social? Es decir, ¿qué hechos también desde el punto de vista económico, que se hubiera sido también muy fácil haberlo hecho con algunos datos que se están ofreciendo ahora a porrillo, de por qué, por ejemplo, los indicadores sociales allá se han deteriorado mucho más? Por ejemplo, los niveles de pobreza, el desempleo, etcétera, que es una de las causas por las cuales los jóvenes de los barrios populares salieron a constituirse pues como en la cabeza, en la vanguardia de la movilización. Veo también en el caso de la segunda exposición que en el desarrollo no se enfatizó mucho, como lo decía el título, la acción policial.
simplemente hay una alusión por las denuncias que se hacen de las instituciones de derechos humanos. Y eso también lo veo como un acierto, porque realmente explicar el problema de la represión, así sea de la policía, es mirar las razones de fondo por las cuales un Estado utiliza la coacción, ¿no?, de manera abierta. O sea, es decir, que es importante no hacer el énfasis en el problema de, por ejemplo, del SMAT, sino de las razones que tiene el Estado para ejercer la violencia contra los sectores que no consienten con su dominación. Que eso es lo que también debería, dijéramos, como de fondo. O sea, develar el carácter del Estado por las fracciones. Exactamente. Bueno, pues hicieron una pregunta y yo un poco también la había planteado en las conclusiones que encuentro. Sí, en primer lugar, pues destacar el esfuerzo de los estudiantes de hacer una interpretación de una forma desapasionada. Y ver que, pues sí, la contradicción es patente porque dijéramos, el Estado no cumple su función, que es la de resolver las contradicciones que se dan en el Estado, ¿no? Y que eso en el caso concreto de Colombia también habría que mirarlo, que hay formas también ya institucionalizadas de resolver el conflicto, porque, por ejemplo, las relaciones industriales o la institucionalización de los sindicatos es una forma que han creado los estados modernos capitalistas occidentales para resolver lo que puede ser la contradicción esencial desde esa perspectiva teórica de esta sociedad, que son las contradicciones entre el capital y el trabajo. Y pues se supondría que también hay la forma de la república parlamentaria, es otra forma, ¿no? Que ellos hicieron alusión, que por ejemplo el gobierno actual está sustentado en una coalición de partidos y que el otro espectro político de la oposición, pues en la república parlamentaria no ha sido capaz de modificar esta situación, que pues tiene su razón de ser eso en lo socioeconómico, que eso también de alguna manera con mediciones se reflejaría en la organización jurídica y política. Y que en el caso nuestro también un poco también la explicación, sin negar pues obviamente lo teórico de qué es lo que significa el Estado en ese sentido instrumental, es que habría que ver que Colombia pues no ha tenido limitaciones en la construcción del Estado nacional, ¿no? Sí, no, y pues en el caso, por ejemplo, de reprimir a los sectores más excluidos de la ciudad de Cali, de los jóvenes que ni tienen empleo, ni tienen acceso a la educación, pues es que ellos también de hecho, de suyo, están excluidos, como muchos sectores, ¿no? Es decir, el Estado, pues mirado desde otra perspectiva, es un Estado patrimonial y que solamente vela por los intereses de esos sectores que están representados en el Estado y que fundamentalmente entonces el uso de la fuerza está para los sectores que tradicionalmente o históricamente están excluidos, y aquí lo que se presentó fue, dijéramos, de una manera más evidente, más abierta, más cruenta, de más de 70 muertos, que se ejerció sobre estos sectores de Cali, de una ciudad que también ha sido muy clasista y además xenófoba, etc. Entonces, aquí podríamos decir que ahí también habría que tomar eso como un aspecto para poder explicarlo en esa misma perspectiva. Bueno, reitero los agradecimientos y las felicitaciones a los estudiantes por hacer este esfuerzo, que lo estamos haciendo pues ante los ojos de mucha gente en el país. Muchas gracias. Profesor Pompeyo, muchas gracias por su intervención y por haber tomado el tiempo para leer los trabajos, por estar hoy presente y hacer sus comentarios. Los mismos los agradecimientos a Juan David, Manuel, Estefanía, Kelly, Paulina, Osvaldo. Y pues vamos a dar entonces el espacio a las preguntas del público. Aquí en el chat del Facebook no encuentro ninguna. Encuentro que Marlon Castañeda levanta la mano, entonces Marlon tiene la palabra. Buenas noches para todos y todas, y digamos que pues también muchas gracias como por el espacio.
Bueno, quería como empezar por uno de los comentarios que hacía Pompeyo de Parada, que es que hay otras formas de resolver los problemas o que pueden buscarse en otras formas de resolver los problemas institucionalmente, ¿no? Yo creo que eso es como una postura de unos académicos, si es que uno los puede llamar así, ilusos, que creen que igual dentro de las condiciones del Estado moderno, tal cual parándonos desde la teoría marxista, se pueden encontrar dentro del proletariado unas mejores condiciones de vida. Respecto a la primera exposición, que es la de Emanuel Juan David Estefanía, pues hay como un debate interesante, ¿no? ¿Qué es el Estado, sobre todo? ¿Qué es el Estado? ¿A qué responde y a quién responde, no? Una de las cuestiones que uno también tendría que ver es, bueno, hay una oprimera en una de las instituciones que uno puede encontrar que hacen parte del Estado, ¿cierto? Pero habría entonces que ir a buscar también qué es el Estado y cómo se fundó, ¿no? ¿Quiénes lo fundaron? Si la burguesía criolla, si los negros, si los españoles, si los indígenas, ¿no? Porque de alguna manera uno tendría que ver en la historia de Colombia estas instituciones de dónde parten. Si parten del desarrollo también de lo que fue el mercantilismo y el capitalismo como fue en Europa, o si también son unas imposiciones que trae, digamos que la corona española acá y el desarrollo de lo que sería la modernidad acá, que pues llega tarde, por lo tanto no hay como un desarrollo del capitalismo como se da en Europa, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, habría que también observar cómo es que llega el Estado moderno a Colombia, ¿no? Y de alguna manera hablaba, creo que Manuel, sobre la incapacidad que han tenido los grupos políticos los grupos políticos como de organizar un proyecto político o más bien una propuesta política que trate como de responder dentro del Estado social de derecho a las problemáticas que se presentan dentro del proletariado, ¿cierto? Yo creo que si somos como un poquito consecuentes como con la teoría marxista, creer que de alguna manera van a haber transformaciones dentro del Estado burgués es imposible, ¿no? Pues porque la misma definición de alguna manera que se da al principio de la exposición, que es que el Estado es la junta que administra los intereses de las clases dominantes, pues de hecho nos está diciendo que en un Estado no va a ser posible que una clase que es dominada pues encuentre de alguna manera el acceso al poder, ¿cierto? Eso es casi como tan iluso y tan estúpido de creer que debemos buscar una forma de cómo repartir equitativamente la riqueza socialmente producida, ¿no? O sea, eso es ilógico, porque de alguna manera, pues si el Estado está respondiendo a las clases dominantes, de ninguna manera la fuerza de trabajo y el proletariado en su masa va a poder acceder al poder. Y bueno, por otro lado, con respecto a la segunda intervención, me gustaría, pues me parece un hecho particular, algo que se presentó dentro de la exposición, y es que al principio en los videos de homenaje a las personas que murieron o que asesinaron, perdón, el 9 de septiembre, creo que eso fue el año pasado, pues una madre le decía a su hijo que, pues a su hijo muerto, que él era una persona de bien, y pues me parece bastante como contradictorio que igual después definan Kelly, Manuela y Paulina, una persona de bien, ¿cierto? Entonces como que bueno, lo mataron y era una persona de bien, pero ¿de qué tipo de bien estamos hablando? Me gustaría hacerles unas preguntas y es, digamos que cuál es la diferencia que ustedes encuentran entre la seguridad y la protección, pues entendiendo como la división que ustedes hacían entre gente de bien y los de primera línea, ¿cierto? Sí, de alguna manera ambos defienden sus intereses, ya sea porque unos son auspiciados por el Estado, siguiendo pues la lógica de la argumentación que se tenía en la primera exposición, y de alguna manera, como que, ¿cuál encuentran ustedes que es la ideología política
el arte, la estructura jurídica, las formas de organización social, precisamente estas clases, pues porque ustedes hablaban de un concepto que es la conciencia social y que tenía pues estas aristas como ustedes lo mencionaron, ¿no? Entonces pues me gustaría un poco como que definieran eso un poquito porque siento que igual en la exposición como que hizo falta. E igual pues hacer como una aclaración o como un comentario de que la ideología no solo es eso, sino que también puede entenderse como falsa conciencia, ¿no? Entonces, pues, hay que superar de pronto como estos concepticos casi beberianos que nos dan en los primeros niveles de Marx. Muchísimas gracias. Gracias, Marlon, por tu intervención. Ha pedido aquí también la palabra de Manuel, sin embargo, te solicitaría que escuchemos otras intervenciones y ya luego ustedes tendrían, digamos, los dos grupos ponentes de tiempo para las respuestas. En particular, está Catalina Castillo, has pedido la palabra por el chat, por favor, Catalina. Hola, buenas noches, compañeros, ¿me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos, Catalina. Bueno, bueno, primero me gustaría hacer un comentario acerca de la última exposición, que precisamente se trataron pues como los conceptos de condiciones materiales de existencia y lo que es la conciencia social. Pues me queda la pregunta igual como, bueno, ¿dónde están los conceptos entonces? O sea, ¿dónde está la explicación, digamos, conceptual en la práctica? ¿Dónde está el contexto histórico, digamos, el contexto económico que también explique un poco la configuración de lo que fueron las relaciones sociales en las cuales vive la sociedad colombiana, dentro de las cuales se encuentran enmarcados los dos sectores sociales que mencionan las compañeras? Entonces, pues me gustaría retomar una parte de los apuntes que se toman, digamos, de las tesis sobre Feuerbach que analiza Darío Meza, ¿cierto? Entonces, pues, esos apuntes es sobre una clase en específico que da el maestro Darío Meza y básicamente le preguntan al final como que, bueno, entonces, pues, ¿cuál es, digamos, que el ser del colombiano hoy? O bueno, ¿qué habría entonces que hacer pues para dar cuenta de esta pregunta, ¿no? Entonces, dice pues Darío Meza que, bueno, entonces habría también que preguntarse si podemos decir que existe una naturaleza propiamente del colombiano o de la sociedad colombiana, ¿no? Entonces, pues, acota este autor, este maestro, que no podemos comprender al colombiano debidamente hoy, pues lo que son con las meras mediciones estadísticas o el funcionalismo sociológico. Entonces hemos de preguntarnos en qué relaciones sociales vive el colombiano de hoy. Entonces, pues creo que de alguna manera para dar cuenta de manera seria y rigurosa de las condiciones sociales en las cuales vive la sociedad colombiana, implica dar cuenta también de la historia que ha configurado precisamente esas formas de reproducir la vida, las expresiones culturales, morales y además de también, pues, la forma en la que se expresan estas relaciones sociales a través del lenguaje. Entonces la pregunta es también, bueno, ¿cómo reproducimos nuestra vida? ¿Cómo reproducen entonces la vida esos sectores sociales de los cuales hablan las compañeras, ¿no? Pues por un lado como la gente de bien y pues por otro lo que son como, bueno, la primera línea o la gente que salió a protestar, ¿no? Que pues eso también es como una precisión que no establecen porque dicen como que, bueno, esto es cuando caracterizan este sector social de la primera línea, dice que son principalmente opositores del gobierno. Entonces también, bueno, hemos de preguntarnos cómo se constituye entonces el gobierno, ¿cierto? ¿De qué forma las condiciones materiales de existencia pues han precisamente, digamos, determinado la manera en la cual piensan esas personas o pensamos, digamos, los colombianos? Bueno, me gustaría entonces también pues indicar que pues parece más bien como una tautología decidir condiciones materiales de existencia y conciencia social. ¿Por qué? No va a explicar. En la ideología alemana, Marx explica lo que es la conciencia social. Entonces dice que la conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente y el ser de los hombres en su proceso de vida real, ¿cierto? Entonces, bueno, precisamente cuando usted habla de conciencia, básicamente eso no se puede separar, distinguir de lo que serían las condiciones materiales de existencia,
porque básicamente la conciencia precisamente dimana de las condiciones materiales de existencia. Entonces, pues recordemos una cita que encontramos en la ideología alemana y es esta: también las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y sujeto a condiciones materiales. Entonces, pues eso, es una obviedad señalar, pues es como el título, ¿no? Pues condiciones de existencia y conciencia social. ¿Por qué? Reitero, al hablar de conciencia social es inseparable hablar de condiciones materiales de existencia. Entonces, básicamente el concepto de conciencia social implica hablar de condiciones materiales. Bueno, entonces, pues en ese sentido, yo les quería preguntar a las compañeras si el ejercicio que ellas hicieron, ellas mismas lo pueden catalogar como ciencia. Y entonces, en ese sentido, ¿qué diferencia, bueno, pueden establecer entre opinión y ciencia? Porque me parece a mí que dar cuenta de un amplio sector de la sociedad únicamente a través del discurso de un solo autor, de un solo actor, como es, por ejemplo, este personaje, Escobar, que ellas precisamente lo abordaron en su alocución pues para Semana y todo esto. Entonces, digamos que, pues, precisamente como pretenden abarcar de un modo científico o llamar hallazgo investigativo la expresión de toda una conciencia social y de las relaciones sociales en las que vive la sociedad colombiana y un sector específico de la sociedad colombiana a través de un solo individuo. Entonces, pues, les reitero la pregunta, compañeras: ¿qué diferencia hay entre opinión y ciencia para ustedes? Y para ustedes, el ejercicio que hicieron, ¿se puede catalogar como un ejercicio científico? Catalina, muchas gracias por tu intervención. Si quieren, no veo más preguntas, más comentarios ni en el chat, ni tampoco en el Facebook. Si quieren, podríamos empezar como en el orden contrario. He visto también que el profesor Pompeyo ha levantado la mano, entonces si quieren, podemos empezar con Pompeyo, luego Emmanuel y Estefanía, y luego Kelly y Paulina, como en ese orden, si les parece bien. Profesor Pompeyo. Sí, yo quiero referirme a lo que se acaba de mencionar de la relación entre condiciones de existencia material y conciencia social. Bueno, estoy de acuerdo en que esas dos cuestiones deben ir ligadas y que precisamente, pero una es la base y la otra es la expresión que se presenta fundamentalmente en la superestructura. Sí, las clases sociales se enraizan en la producción, pero en sí mismas allí no se expresan es precisamente en el Estado, en la superestructura. Por eso también creo que es una forma, el Estado es una forma que está expresando las relaciones que se dan en un modo de producción. Y eso no lo digo yo, eso lo dice inclusive Hegel. Y ahora que la estudiante Catalina, creo, alude al seminario de Darío Mesa, ahí precisamente está establecido eso. Recomendaría que se leyera. Bueno, yo creo que la conciencia social pues es como la expresión de la misión histórica que tiene cada una de las clases, y esas pasa por distintas etapas. No necesariamente es la expresión desde la contradicción que se encuentra en la producción, sino que se da también en un proceso en el que primero, es decir, una clase en sí para sí se expresa fundamentalmente en tanto se organiza como partido político. Antes se habrá organizado, dijéramos, como gremio, o en todo ese proceso histórico de que Marx precisamente toma. Es decir, el marxismo fundamentalmente es como la expresión, la filosofía que se encarna en el proletariado, y ahí está la conciencia social, ¿cierto? Es en cuanto esa clase se convierte en partido político y tiene la alternativa de constituir otro bloque histórico. Pues sí, están ligados, pero no necesariamente quiere decir que hablar de relaciones sociales de producción, que yo lo entiendo,
que ellas al decir existencia, condiciones de material existencia, están hablando de las relaciones de producción, y son dos niveles, el de la infraestructura y el de la superestructura, y en ese sentido no me parecería que eso sea tautológico. Gracias. Profesor Pompeyo, muchas gracias. Entonces sigamos, Manuel, Estefanía, Juan David, primero ustedes sus respuestas. Listo. Profe, ¿sí me escuchan bien? Sí, escuchamos bien. Listo, no. Entonces, bueno, primero quiero como empezar refiriéndome a algo que yo creo que el profesor Pompeyo, no sé, o se tocó algo, no sé bien, pero sí se refirieron un poco como a los fenómenos sociales como hechos. Y pues con referencia a nuestra teoría pues marxista, pues sería como un exabrupto verlos así, pues hay que saberlos que pues como tal él tiene una visión dialéctica, la cual supone el movimiento de los conceptos, ¿no? Por eso mismo, cuando vamos a entrar nosotros en la explicación de ese estado y teniendo en cuenta los tiempos y lo que se trataba pues un trabajo corto, pues no hacemos un recorrido histórico como tal de cómo se conforma ese estado en Colombia. Sin embargo, pues por momentos sí mostramos cuáles son esas clases que se consolidan o que consolidan sus intereses a través del Estado. Por eso mencionamos como tal una clase terrateniente y una clase pues y un tipo de personas pues como grandes comerciantes, algunos sectores cristianos, evidentemente conservadores, ganaderos como siempre, bueno, este tipo de personas que según estas creencias, según sus propias ideas, empiezan a condicionar esa misma institucionalidad del Estado afín a sus intereses. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que, el punto al que yo quiero llegar? Es que ese desarrollo del capitalismo y como tal de ese Estado moderno, que es algo que tratamos como de enfatizar, en términos prácticos ni siquiera es capaz de corresponderse con esa teoría tan bella pues que ellos retratan así dentro de su exposición. Para referirme a algo que me dio mucho susto que malinterpretaran y evidentemente como que no me hice entender bien porque fue una parte que me correspondió a mí, fue en esa sociedad civil, en los actores que allí interactuaban, como en una incapacidad de ponerse de acuerdo. Ojo, me da mucho susto porque no solamente son los grupos políticos los que están allí en ese escenario, ¿cierto? También hay otros grupos o personas, individuos, porque justamente eso es la sociedad civil, tratar de individualizar a las personas y tal vez estas después ya se empiezan a organizar como clases según sus diferentes intereses, pero estas mismas personas están aquí incapaces de ponerse de acuerdo, pero son incapaces también de crear una conciencia social entre ellos. O sea, están haciendo una conciencia falsa porque realmente están pensando en ese mismo estado, pero simplemente para poner esos intereses particulares que tal vez no se correspondan con ese gran vacío que hay o con ese gran reclamo que hay en la sociedad civil. O sea, se están dando unas luchas ilusorias también dentro de ellos. ¿Por qué es tan complejo? Ojo, no quiero que, o sea, a la luz de la teoría marxista, me parece también ridículo pensar en el consenso, pues porque es una teoría revolucionaria, es una teoría del conflicto. Entonces, obviamente, esos grupos que están subyugados, esos grupos subordinados, lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo, pero para la toma del poder, pero pues eso es un planteamiento que no va dentro de nuestra investigación, solo es algo que yo simplemente trato de concluir, que es que, y bajo la luz de esa teoría marxista, ojo, que es que ellos se deben organizar, obviamente, pero como clase subyugada para ir por el control de ese Estado, pero no para, o sea, por eso es que decíamos, la definición de Estado en Marx va a ir variando, no para su abolición como tal, inmediatamente, sino para que se instaure justamente esa dictadura que él llamó del proletariado, pero pues obviamente es un término que puede sonar un poco escabroso en nuestro contexto, pero para nada lo es, porque simplemente la de que esos subordinados tengan el poder y tengan a través de sus instituciones instauren como tal su
su punto de observar la vida, ¿me entiendes? Sus connotaciones mentales, obviamente sea un desarrollo de su conciencia social. Entonces, nada, o sea, me da mucho susto que me hayan malinterpretado con esa parte de la sociedad civil y nada, no creo que sea algo de consensos como tal, sino de que realmente se desarrolle una conciencia y que como clase se unan para la toma del poder. Listo, Manuel, muchas gracias. No sé si Estefanía, quisieras tú agregar algo más. No sé si Juan David todavía está. Profe, sí, pues para terminar, me parece como que, analizando, me parece que esa concepción de Marx del Estado es demasiado como que es cristalizada, es decir, es lo que es como está conformado el Estado, ¿cierto? Él lo dice que es como una junta administradora, que hay varios grupos incluidos allí que se juntan para dominar y proteger unos intereses, sus intereses, y es lo que vivimos, ¿sí? Es cómo está conformado el Estado, es cómo se organiza, es cómo están los grupos dominadores. Y que el Estado no es garante como tal del interés general, porque solo les interesa su grupo dominante, es defender unas causas únicas, unas causas individuales. Entonces, me parece que Marx describe, pues a pesar que ese concepto va cambiando, me parece que en este momento, en la actualidad, es muy pertinente. Sería como eso, profe. Listo, Estefanía, muchas gracias. Entonces, ahora Kelly Manuela, Paulina, sus intervenciones. Bueno, pues de acuerdo, Manu. Bueno, pues yo voy a empezar, me va a tomar la palabra y ya Manu que siga. Pues de acuerdo a lo que decía Catalina, sobre que porque nuestro trabajo no estaba basado en pues historia antes de lo que ha sucedido en Colombia, yo creo que es porque es un breve preámbulo a lo que estaba aconteciendo en ese momento, lo de las manifestaciones, lo del paro. Entonces, fue algo que no nos basamos simplemente en historia de Colombia, sino que retomamos más, fue como en el momento, o sea, que estaba aconteciendo y ya, sin basarnos en hechos sociales de antes o sin basarnos en autores de antes. Precisamente pues esto es un trabajo basado en Marx, entonces tenía que llevar pues simplemente los conceptos de él, ¿verdad? Lo otro es que pues referente a lo de la ciencia y la opinión, yo creo que la ciencia es más sobre la investigación que realizamos a fondo, porque pues nuestro trabajo no fue hecho solamente pues con opiniones o algo así, sino que realmente tratamos de buscar unos hallazgos, noticias y pues todo referente a lo que se trataba de una investigación, ¿verdad? Y no solamente eso, sino basarnos en los conceptos ya certificados de Marx sobre conciencia social, sobre pues las condiciones materiales de existencia, y ya la opinión era más basada como de acuerdo a lo vivido sobre este tipo de manifestaciones, lo cotidiano y también mezclarlo un poquito quizás con lo investigado. No sé de pronto si Manu quiere acotar algo más. Sí, pues no olvidando la intervención del compañero Marlon, que él pedía como una distinción entre protección y seguridad. Entonces, protección en cuanto pues a la categoría de gente de bien era porque ellos impedían o trataban de impedir que los manifestantes recibieran los actos violentos de la policía, y por parte de seguridad de la gente de bien fue porque ellos de cierto modo se apoyaban con los de la fuerza pública, entonces había como esa ausencia o se sentían seguros de sí mismos. Entonces fue pues esa es la distinción. Listo. En cuanto a lo que decía la compañera Catalina, del contexto histórico, pues sí, no creo que igual aquí no podamos hablar de un contexto histórico colombiano, pues porque igual nosotros delimitamos a Cali. Entonces, bueno, sí, de pronto faltó el contexto histórico de Cali, pero hay que tener en cuenta que es que este trabajo no fue de un mes, de 2 meses,
fueron de días, entonces el tiempo también fue un obstáculo, ¿cierto? Si a uno, muchas veces uno en la tesis o en la ciencia, como usted lo llama, que llevan años, aún así pueden encontrar ciertas ausencias o ciertas contradicciones, o sea, es que ninguna teoría es perfecta, es que ni podemos llegar a decir que ni la de Marx, ninguna es perfecta y entonces es como en eso. En cuanto a lo que decía de la conciencia social y eso, pues por eso nosotros habíamos dicho, o bueno, yo aclaré, primero los dos sectores representan esa clase social, no quisimos llamarlo clase social, pues porque no fue prudente, entonces llamamos ese fragmento de esas dos categorías sectores sociales, ahí representa eso. Lo de la conciencia social fue esa ideología que pues le encontramos la similitud de que se brindaban como protección o como seguridad ante los sectores que se sienten identificados con ellos. En cuanto a las condiciones materiales de existencia, a eso, de que, digamos, la gente de bien son las que producen, son las que están en las empresas, es como son las que están más cercanos a ese estado, son las que tienen de cierta manera más posibilidades de acumular riqueza, lo que no puede hacer el sector de la primera línea. Ellos solo cuentan, en su gran mayoría, cuentan con la fuerza de trabajo. Ya en cuanto a que si es opinión o ciencia, pues yo creo que aquí esa pregunta no valdría, pues no cabría, pues porque yo hace poquito y estoy en formación, yo no me la sé toda y pues igual, no me la sé toda y sería pues muy ignorante decir que sí, que está perfecto, ¿no? Y atiendo las críticas constructivas y sus, bueno, y lo que llama así, si nosotros consideramos si es opinión o si es ciencia. En realidad yo sé que este trabajo, o si fuera a más largo plazo, tendría que pasar por unos criterios de calidad, por unos criterios que ni siquiera yo tendría que decir, es que es ciencia, no, yo podría decir, este es mi trabajo, esta es mi investigación, y ya otros profesores, otros investigadores, otros profesionales son los que van a dar ese punto de vista o ese criterio, pues porque eso es lo que en mi formación yo he aprendido. Y si usted lo considera una opinión, pues es muy respetable. Kelly Manuela, muchas gracias a Paulina, a Osvaldo que no estuvo ahí presente aquí, pero que formó parte del trabajo de ustedes, lo mismo a Estefanía, Manuela, Juan David, muchas gracias por su participación, al profesor Pompeyo igualmente. Creo que iniciamos de una manera muy bonita, podríamos decir con pie derecho, esta segunda parte de la Cátedra Libre, mostrando cómo el hacer científico, digamos, es un proceso de aprendizaje. Yo quiero saludar el trabajo de las compañeras y compañeros que hoy nos han presentado aquí su trabajo, porque es un acto valiente, digamos, lo he señalado desde el principio cuando empezamos la presentación. Son estudiantes de cuarto, quinto semestre de Sociología en la Universidad de Caldas y ya están haciendo un esfuerzo muy, muy importante, a mi juicio, para presentar sus avances investigativos. Le agradezco también al profesor Pompeyo por sus comentarios y también sus sugerencias. Indiscutiblemente que no podemos en 2 horas abordar y resolver todos los problemas que hay que trabajar, por eso digamos la continuidad de la cátedra, queda la invitación para dentro de 8 días, donde vamos a tener otras 2 lecturas también de colegas sociólogos sobre precisamente de nuevo la situación en Cali y la situación en Bogotá, a la cual están cordialmente invitados. Muchas gracias a todos, nos vemos dentro de 8 días, han sido ustedes muy amables. Hasta luego, profe, muchas gracias por la oportunidad y gracias a los asistentes. Gracias, profesor Carlos. Hasta luego, compañeros, compañeras, muchas gracias.